Estimado profesor Eduardo, estimados compañeros, mi nombre es Alejandro Ábalos Bolaños y a continuación voy a hacer una breve introducción del tema que nos ocupa hoy de la unidad 1, actividad 1. Hablar de derechos humanos y género no es solo un tema cultural o de conferencias en auditorios. Es una invitación a mirar de frente a las desigualdades y no querer reconocer la dignidad de cada persona, sin importar su identidad, su origen, su historia, dentro de una sociedad verdaderamente justa. Es por ello que hablar sobre el tema de género y derechos humanos, su objetivo principal es y se refiere a mejorar la protección en pro de las personas dentro de un ámbito jurídico y siempre con el objetivo de respetar los derechos que emanan de la Constitución, en conjunto con los tratados internacionales aceptados por nuestro gobierno, en los que se reconocen los derechos humanos para los ciudadanos mexicanos y extranjeros, formando así un bloque de constitucionalidad. Es por ello que México, conjuntamente con los organismos internacionales como son la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, han creado y reconocido los derechos humanos universales. Esperamos y creemos que todo este proceso y creación de estas normas jurídicas sean de total beneficio para la humanidad. Muchas gracias. Empezamos. Que se llama Antecedentes Nacionales de los Derechos Humanos. Dichos antecedentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se originan en el siglo XIX a cargo de la Ley Procuraduría de Pobres, promulgada en 1843 por Ponciano Arriaga. Y no es hasta mediados del siglo XX cuando, por consecuencias de demandas sociales en el campo internacional, que aparecen órganos públicos con el objetivo de salvaguardar los derechos de la población versus el Estado o gobernantes, creando organismos públicos en diferentes regiones del país, llevándose a cabo entre la temporalidad de 1975 a 1984. Para mediados de mayo del 85, la UNAM establece la Defensoría de los Derechos Universitarios. A finales de los 80 se creó la Procuraduría para la Defensa y Derechos del Indígena de Oaxaca y Procuraduría de Protección de la Montaña para el Estado de Guerrero, como también para el Estado de Aguascalientes. Un antecedente fundamental de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue en febrero de 1989. En la Secretaría de Gobierno se fundó la Dirección General de Derechos Humanos y un año después, por decreto presidencial en junio de 1990, nace como órgano desconcentrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo elevado a rango constitucional en enero de 1992, en el apartado B del artículo 102, que ampara el orden jurídico mexicano, que en el párrafo cuarto indica lo siguiente. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Contará con autonomía de gestión presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. Fundamentalmente, para 1999, este organismo se constituyó como una institución autónoma de gestión y presupuestaria, modificando su denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos a Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente, la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra es quien funge como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Continuamos con la clasificación de los derechos humanos. Comenzamos con los derechos civiles, los cuales son los que garantizan las libertades y garantías individuales, incluyen el derecho a la vida, a la integración física y moral, a la igualdad ante la ley, y la libertad es como una de pensamiento, religión y expresión. Por ejemplo, que una persona no puede ser detenida sin orden judicial y que puede expresar sus ideas sin censura previa. En resumen, protegen a cada individuo frente a abusos del poder. Siguen los derechos económicos. Aseguran que las personas tengan acceso a medios de subsistencia dignos, incluyen el derecho al trabajo, a recibir un salario justo y a la propiedad privada. Un ejemplo es un trabajador que recibe el salario mínimo establecido por la ley junto con sus
prestaciones, además de tener un trabajo, salario justo y una propiedad, que es lo que se menciona. Continuamos con los derechos sociales. Buscan garantizar el bienestar colectivo. Aquí se incluyen la educación, la salud y la seguridad social y la vivienda. Por ejemplo, que el Estado proporcione acceso gratuito a la educación en todos los niveles. Los derechos culturales protegen la identidad cultural, la participación en la vida cultural, el acceso al conocimiento y a la ciencia, y a la preservación del patrimonio histórico. Un ejemplo es poder visitar museos nacionales a precios accesibles o aprender una lengua indígena. Y por último, derechos ambientales. Son relativamente recientes y garantizan el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el desarrollo sostenible y el uso responsable de los recursos naturales. Un ejemplo es que una comunidad puede exigir la limpieza de un río contaminado. Esta clasificación abarca desde las libertades más personales hasta la protección del entorno natural. Todos estos derechos están reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales ratificados por el país. Su conocimiento y ejercicio fortalecen el Estado de Derecho y la dignidad humana. Detallaremos legislación aplicable en materia de derechos humanos. Inciso A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos del 1 al 29, artículo 102, inciso B y 133, supremacía constitucional. De acuerdo con nuestra Constitución, observamos que los derechos humanos son contenidos en los primeros 29 artículos, de los cuales hacemos un resumen de lo más destacado de ellos. Artículo primero. Define los derechos humanos de nuestra Constitución, considerando los tratados internacionales, estableciendo todas las garantías para el desarrollo integral de los individuos en la sociedad, prohibiendo la discriminación y, por ende, efectuar la aplicación de las normas que más favorezcan al individuo. De los artículos 2 al 4 es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en su autonomía y cultura, derecho a la educación y de la igualdad de bienestar social para hombres y mujeres. Dentro de los artículos del 6 y 7, la libertad de expresión y comunicación por medios tecnológicos y de protección de datos personales, como también difundir los productos del pensamiento en textos, imágenes u objetos. Del artículo 8, refiérese a la obligación de los funcionarios a dar contestación a las peticiones en tiempo razonable. De los artículos 14 al 19, se refieren a las garantías de la aplicación de la ley, prohibición de extradición de reos políticos, el abuso de autoridad hacia los derechos del individuo, salvo que éste fundamentado por la autoridad. Derecho a la justicia para reparación de daños y perjuicios, sistema especial de justicia para menores de edad, dictamen del juez en menos de 72 horas para que dicte vínculo a proceso o a la libertad del individuo detenido. Del artículo 20 al 23 se refiere a los principios del derecho penal, el Ministerio Público encargado de las investigaciones de los delitos, el federal de los delitos federales, prohibición de la pena de muerte, apelación de una condena para su revisión en segunda instancia. Del artículo 24, establece la libertad de pensar y creer en cualquier religión o no creer. De los artículos 25 al 28, determinan las características que integran el sistema de planeación del desarrollo nacional, cuya realización se ejecutará por el Estado. Del artículo 29, decreto de suspensión del orden constitucional para proteger la integridad y continuidad del Estado, así como de las instituciones y seguridad de la población, causado por invasión extranjera, una epidemia o catástrofe natural. El artículo 122, inciso B. El Congreso de la Unión y las legislaturas establecerán organismos de protección de derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, para recibir quejas, emitir recomendaciones y promover la cultura de los derechos humanos,
por lo que todos los servidores públicos están obligados a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. En caso negativo o contrario, los servidores públicos serán llamados por la Cámara de Senadores y o la Comisión Permanente para que comparezcan ante dichos órganos legislativos. Del artículo 133, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebre por el presidente de la República, su aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Son la ley suprema del país. En la parte final de dicho artículo hace referencia de que el hecho de que cualquier juez o tribunal puede decidir que se deje de aplicar una norma si considera que es inconstitucional. B. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Citaremos sus disposiciones principales. 1. Es una ley de orden público de aplicación en todo el territorio nacional en materia de derechos humanos para mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país. 2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Y su objetivo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. 3. Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 4. Los procedimientos de la comisión deberán ser breves y sencillos y seguirán los principios de inmediatez, concentración y rapidez. 5. El personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá de manejar de manera confidencial la información y o documentación relativa a los asuntos de su competencia. Bien, continuamos con la protección de los derechos humanos en México. Por un lado tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual desde el artículo 1 da el reconocimiento de todos los derechos humanos y es en la Constitución y en Tratado Internacional. Además, en el artículo número 2 tenemos el derecho del pueblo y las comunidades indígenas, las cuales son muy importantes en nuestro país. En el artículo 3 tenemos uno muy importante, el cual es la educación laica, lo que significa que pues no compete la religión en nuestra educación. Y el artículo 6 y 7, que es de la igualdad. Además del 14 y el 16, que garantiza la legalidad y seguridad jurídica en nuestro país con su debido proceso. Además, en el artículo 17 tenemos el derecho a la justicia propia, que es imparcial y completa. Además, tenemos la ley de la Comisión de los Derechos Humanos, la CNDH, la cual ya se ha hablado un poquito más en este video. Tenemos el derecho que protege y además tenemos que todo está en la Constitución y en los tratados internacionales. En especial, pues, en énfasis a algo muy importante que es la vida, la integridad, la libertad y todos esos derechos que son garantías individuales anteriormente, ya son derechos. Y los mecanismos que pues reconocen Nacional de Derechos Humanos debe recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, conocer e investigar a petición de parte o de oficio presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal. Formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país. Proponerlas a las autoridades del país que promuevan las modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias para una mejor protección de los derechos humanos. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos.
Supervisar el respeto de los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país. Proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Ahora bien, hemos concluido la parte parcial, una parte parcial de la presentación. Sin embargo, quiero agradecer toda la oportunidad que tuvimos de desarrollar todo este temario y vemos que hemos aprendido diferentes cosas desde dentro de un esquema de interés, de un esquema de investigación y sobre todo conocer más acerca de lo que son nuestros derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias.